Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de cosas interesantes. Bienvenidos a este nuevo video aquí en este canal. Gracias por su apoyo, gracias por ver los videos. Estos videos se hacen única y solamente con el fin de ser de bendición para su vida espiritual, ya que todos necesitamos de la palabra de nuestro Dios, de la palabra que fue inspirada por medio del Espíritu Santo a estos hombres que la pudieron escribir y traducirla a nuestro lenguaje. Esta palabra de Dios que nos guía y que nos transforma y que nos enseña muchos secretos y nos enseña manera de vivir, la manera de cómo podemos ser salvos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por venir a encarnarse en forma humana y venir a padecer por nuestros pecados, a venir a padecer por nuestras desobediencias, por nuestros errores, por venir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y pagar nuestras culpas. Gracias a Dios por nacer y en este mundo y morir por nuestros pecados, que ese fue el propósito más importante. Gracias le damos a Dios, y el día de hoy vamos a hablar de una historia, o más bien de una conversación muy interesante que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, esta mujer de Samaria, o más bien digamos que no fue de Samaria, sino pertenecía. Dice la Biblia que la ciudad de donde estaba esta mujer, donde residía esta mujer, era Sicar, la ciudad de Sicar, que pertenecía a Samaria. Era como una congregación del municipio, como lo que nosotros le llamamos nuestro país, de municipio y el pueblo. O sea, por ejemplo, como cuando decimos, por ejemplo, kilómetro 14 del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, o como cuando decimos de Ixtapán, municipio de Tonayán, Veracruz. O sea, era un pequeño pueblo que pertenecía a la ciudad de Samaria. Entonces, cuando el Señor Jesucristo pasó caminando por ahí, que no era muy común, porque los judíos en ese tiempo, entre las enemistades que tenían con los samaritanos, era tanto el odio que le tenían los judíos a los samaritanos que vivían en Samaria, y la región de Samaria era tan grande que no querían, algunos preferían, en vez de pasar caminando por el alrededor de Judea, que quedaba cerca, Samaria quedaba cerca de Judea, de Galilea, no querían pasar por esa región de Samaria por el odio que le tenían, y preferían mejor, como estaba el mar cerca de ese lugar, iban en barco o en barcas o en balsas, dándole vuelta a la región de Samaria para no pasar por ahí. Fíjense nada más hasta dónde llegaba el odio, el enojo hacia los samaritanos. Entonces, el versículo 1 dice: cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más que sus discípulos, aunque la Biblia dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, aquí lo aclara el escritor del libro de Juan. El versículo 3 dice que salió de Judea y se fue a Galilea. Y para ir de Judea a Galilea, lo que le acababa de decir, dice el versículo 5, el versículo 4, era necesario pasar por la región de Samaria. Entonces, Jesús, en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob, el hijo de José, que Jacob le había dado por heredad a su hijo José. El versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como a la hora sexta. En el antiguo reloj, que se regía en ese tiempo, se contaban las horas
no como la contamos ahorita. Antes los días tenían 12 horas, como lo tienen ahorita, ¿no? Pero antes lo contaban de una manera diferente. Desde que salía el sol hasta que se metía el sol, contaban 12 horas. La hora 1, que eran las 6 de la mañana, la hora 2, que eran las 7 de la mañana, la hora 3, que eran las 9 de la mañana, y así sucesivamente. Cuando dice la hora sexta, entonces quiere decir que eran las 12 del día aproximadamente. Imagínense usted el sol del mediodía y el camino que la travesía que tenía que caminar el Señor Jesucristo para pasar por Samaria. Y como Él era Dios, Él era y sigue siendo, y Él fue y el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, pero como había encarnado en un ser humano, pues todas las necesidades que tiene un ser humano las tuvo Él también. Todas las sensibilidades de un ser humano las tuvo Él, las debilidades las tuvo Él, con la diferencia de que Él era y es el Hijo de Dios. Entonces sintió sed, sintió cansancio, pero ya tenía un plan, tenía un propósito, porque Él es un Dios omnipresente. Él donde quiera está, y es un Dios todopoderoso, y también Él todo lo sabe. Y como Él ya sabía que en esa ciudad había que hacer la obra también de predicarle salvación, porque Él no vino en un modo egoísta. Después de predicarle a los judíos que no quisieron aceptarle, pues Él tenía que predicar la salvación para las demás personas, porque Él iba a pagar el precio por toda la humanidad, por todas las nacionalidades, por todas las personas. Y entonces aprovechaba para predicar la palabra de Dios a los samaritanos, a los que eran lo más bajo, a lo que ellos consideraban las personas más pecadoras. Y una de las características que ellos tenían en contra de los samaritanos era que ellos adoraban otros dioses y también adoraban a Jehová, pero en el lenguaje hebreo, Jehová, que quiere decir Yahvé, y ellos estaban como las muchas religiones que hay ahora, que hay unos que solo adoran a Jehová y menosprecian al Espíritu Santo y a Jesús. Otros nada más adoran a Jesús y menosprecian a Jehová y al Espíritu Santo. Otros que nada más al Espíritu Santo y menosprecian a Jehová y Jesús. O sea, así mismo ellos tenían ese odio hacia los samaritanos por el simple hecho de ser idólatras, y no estaban mal, pero no se daban cuenta que por estar odiando estaban cayendo en un pecado, lo cual el Señor Jesucristo no le parecía, porque Él vino a amarnos a todos por igual. Entonces Él decide romper esa barrera, romper ese obstáculo que le prohibía convivir con ese tipo de personas. El egoísmo, el odio, el racismo vino a quebrar ese problema, y lo vino a resumir ahora en amor, en comprensión, y ahora les vino a hablar de la palabra para que ellos, el que creyera y fuera bautizado, sería salvo, al mismo que nos los dice a nosotros que hemos creído en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos, los samaritanos, eran judíos, pero eran unos judíos mixtos. Ellos estaban mixteados, estaban combinados, estaban juntos en las tribus de Efraín, Manasés y Leví. O sea, estaban todos, y aparte de que ellos adoraban otros dioses, también ellos no les importaba mezclarse con otras nacionalidades, casarse. Inclusive se casaban con la gente que vivía alrededor de los asirios y de los árabes y de todas esas regiones. No les importaba a ellos casarse y tener familias con otras diferentes nacionalidades, cosa que los judíos, los hebreos, los israelitas, estaba prohibido por Dios. Era parte de las ordenanzas de Dios de no mezclarse con otras nacionalidades, sino que tenían que casarse solamente judíos con judías. Mujeres israelitas no podían escoger de otros
nacionalidades, solamente tendría que ser de Israel. Entonces quebraban todo ese tipo de reglas y por eso también era que los odiaban. Además, que las enemistades que ellos tenían también era por el modo de adorar. Los samaritanos sostenían que el único lugar para adorar a Dios era en el monte Gerizim, que está cerca de Siquem, cerca de ahí de donde Moisés le había, donde Jacob le había dado heredad a José y donde Moisés le había hablado Dios. Ellos tenían esa idea de que solamente en ese monte era el lugar santísimo en donde se tenía que adorar. Los judíos, en cambio, ellos estaban seguros de que era en Jerusalén, porque era ahí donde Dios había escogido a la ciudad del gran rey David, de donde había escogido Dios ese lugar para que ahí se efectuara la adoración a Dios. O sea, estaban ellos peleando siempre por esa situación de que unos en el monte Gerizim, otros en Jerusalén. En esa base de la conversación de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a la mujer que, aquí vamos a leerlo más bien, dice el versículo 19, dice, la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se tiene que adorar. Entonces, el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? Ustedes adoran lo que no saben. Estaba la conversación muy tensa ahí hasta ese punto, hasta ese momento. Y ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, dijo el Señor Jesucristo, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque con los judíos fue que Dios trató, con los judíos fue con los que Dios le trajo las leyes, los judíos fue que trajo la salvación. Más, dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales de esos son los adoradores que Él busca para que le adoren. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con estas palabras el Señor Jesucristo le estaba dando a entender a ella y nos da a entender a nosotros de que no es necesario discutir de que si es en el monte, de que si es en Jerusalén, de que si es en el templo, de que si es en la iglesia, de que si es en el altar, de que si es en la banca, de que si es en X iglesia, Y iglesia. No importa el lugar donde tú te postres a adorar a nuestro Dios, siempre y cuando lo hagas con todo corazón, con toda devoción, en el rinconcito más oscuro de tu casa, en el campo debajo de un árbol, en tu carro cuando estás en el trabajo o en tu escuela, en un lugar que tú escojas, en cualquier lugar que tú escojas, donde vas a adorar a Dios. Dios es espíritu y Dios está en todo lugar, viendo y recibiendo la adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Donde quiera que tú te postres, ahí está el Señor. En cualquier lugar, cuando dice y en cualquier lugar, se está refiriendo en donde sea que tú te postres a adorar a Dios. Ahí está el Señor junto contigo, está viéndote cómo lo haces, de qué manera lo haces, si es efectivamente lo estás haciendo de un corazón limpio, lleno de gratitud. El Señor se lleva esa adoración consigo y te da la respuesta a tus peticiones. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que le quería decir a la mujer: ya olvídate de eso, no es el tiempo de buscar el lugar específico donde adorar a Dios, sino en cualquier lugar, porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo de manera espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Era otra cosa que ellos no podían, los judíos, juntarse con ellos, porque los samaritanos, ellos se juntaban con cualquier persona pagana que hubiera. Inclusive había gente que eran perseguidos por la ley porque eran ladrones o asesinos o cualquier felonía, cualquier
cualquier acto de contra la ley, que ellos habían roto cualquier tipo de ley, hecho cualquier tipo de pecado, ellos corrían a esconderse a Samaria porque sabían que allá no los iban a ir a buscar muy fácilmente, y ahí se enrolaban y ellos aceptaban todo tipo de personas como fueran, lo cual los judíos religiosos, los muy religiosos fariseos, no estaban de acuerdo de que los judíos inclusive comieran o cruzaran palabra con los samaritanos. Imagínense hasta dónde llegaba el grado de racismo en contra de los samaritanos. Es muy importante que nosotros veamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la pongamos por obra, y que no nos dejemos llevar muchas veces por nuestro ego, por nuestro yo, por nuestro orgullo, que ya porque visto bien voy a menospreciar al que no puede vestir bien. Hay iglesias que hay clases medias y clases pobres, y las clases medias siempre tienen los mejores lugares, los mejores platillos de comida. A los pobres siempre los lugares más apartados, y siempre hay grupos en las iglesias, lo cual no es bueno, lo cual nosotros debemos de cuidar eso como cristianos, de ser todos iguales, porque Dios mismo dijo, el Señor Jesucristo, que Dios no hace excepción de personas. Él a todos nos va a salvar por igual. Todos estos trapos se van a quedar el día que el Señor Jesucristo nos lleve consigo. Aleluya. Este cuerpo que usted se llena de crema y que usted quiere permanecer siempre joven y bonito, lleno de maquillaje o muy cuidado con operaciones o qué sé yo, muy acá, que usted quiera cuidar este cuerpo se va a ir allá al hueco, a la tierra, va a volver a la tierra de donde fue hecho. Este cuerpo no es muy importante delante de Dios, ni tu fisonomía. No importa si eres feo, si eres moreno, si eres güero, si eres muy negro, no importa el color y la raza, el Señor te quiere por lo que eres, por tu corazón, por tus buenas obras, por tu humildad y tu sencillez, y de la manera de cómo le adores a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo ese racismo el Señor lo cortó de lleno desde ese momento. Inclusive él lo criticaban los fariseos porque se juntaba con los cobradores de impuestos, que era gente pagana, por ladrones, por prostitutas, él se juntaba con gente pecadora y lo criticaban todo el tiempo, que por qué él andaba en medio de esa gente, que por qué comía con esa gente. El Señor dijo, porque yo no he venido a los justos, sino a los pecadores, no he venido a los sanos, sino a los enfermos, a los que necesitan de la ayuda. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto me da gozo, me da mucha alegría saber la bondad que tuvo nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. El versículo 25 dice, la mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dice, oye, yo soy, aquí estoy, el que habla contigo, mírame, aquí estoy en carne y hueso, pero tú estás presenciando, estás enfrente del Mesías, enfrente del Cristo, enfrente del Hijo del Dios viviente. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Imagínese usted que usted se le presentara el Señor Jesucristo enfrente de usted, después de tanto que le adoramos, de tanto que le pedimos, de tanto que anhelamos verle, y que en un momento usted lo tenga enfrente. ¿Qué cosa va a hacer? Imagínese usted, ¿qué haría usted al tener al Rey de Reyes y al Señor de Señores enfrente de usted, diciéndole, hijo mío, hija mía, yo soy el Cristo, el Mesías, ese Hijo del Dios viviente, el que está hablando contigo? Aleluya, bendito sea el Señor. En eso, cuando sus discípulos vinieron, porque los discípulos andaban buscando comida, andaban comprando panes, andaban comprando pescado, no sé, o fruta, qué sé yo, andaban comprando comida para comer y bebida para beber. Entonces ellos no le preguntaron nada, ni le dijeron, oye, qué cosa hablaba con ella, se quedaron callados. El versículo 28, la mujer dejó el cántaro, no le importó, y se rompía, no le importó el cántaro si tenía agua, no tenía agua, y se fue a la ciudad y a todos los hombres les dijo, vengan, los empezó a invitar casa por casa, calle por calle, les empezó a decir,
ha encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será este el Cristo, pero con una alegría, con una admiración, con un no nerviosismo, pero con un excitación, les decía, vengan, conozcan a este que me ha hablado y que me ha dicho todo lo que he hecho, me ha adivinado toda mi vida, me ha dicho las cosas que yo he hecho, que soy pecadora, que me he casado y las veces que me he casado y con quienes y hasta nombres, y le dio santo y seña, como dicen los católicos. le dio todas las evidencias. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo que comiera, o sea, le decía, maestro, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Aleluya, porque a veces la carne así es. La carne es tan débil, la carne es tan corrupta, la carne es tan necesitada de lo de la carne, que a veces no nos deja adorar a Dios, no nos deja a predicar su palabra, no nos deja orar, no nos deja alabar y adorar a Dios. Y ellos tenían hambre, tenían sed, querían hacer su festín, pero el Señor Jesucristo le dijo, no, mi comida es otra, mi comida, yo tengo una comida más importante que comer que ustedes no saben. Entonces ellos mismos, como era la carne, como ellos estaban pensando de una manera material, carnal, que estaban pensando de una manera natural, dijeron, ¿alguien le habrá traído de comer? Alguien vendría y le dio panes o le dio vino o le daría de comer. Y nosotros no nos dimos cuenta, pero no era eso, sino que Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Era eso lo que él vino a la tierra, nació, hablando así de estas festividades que la gente cree que en estas fechas fueron exactas que Jesús nació, es una aproximación, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Él vino a nacer, se vino a encarnar, el Dios Altísimo se vino a encarnar en una carne, en una materia humana, para nacer y empezar desde ceros, empezar desde el punto de nacimiento y crecer. ¿Para qué? Para experimentar todas las debilidades humanas, todas las carencias humanas, todo ese sufrimiento humano. Él lo padeció y por eso nos entiende a nosotros. Como Él lo padeció, Él entiende lo que nosotros tenemos necesidad. Y Él se los dijo a los discípulos, Él se lo dijo a la gente. Mi Padre y yo ya sabemos lo que ustedes tienen necesidad aún antes de que me lo pidan, porque Él ya lo experimentó en carne propia. Experimentó hambre, experimentó sueño, experimentó sed, experimentó cansancio, experimentó inclusive críticas, burlas, pagó impuestos. Él experimentó todo lo que un ser humano podría experimentar en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, ¿no decís ustedes que faltan 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí os digo, alcen ustedes sus ojos y miren los campos que ya están llenos, que ya están completos, que están listos, blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y coge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. O sea, los dos, tanto el que siembra como el que cosecha, se regocijan el día que ya los frutos son cosechados y que están celebrando los resultados de la cosecha. Bendito sea el nombre de Jesús. El verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que me ha dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos por 2 días. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que Dios tuvo que hacer en ese lugar para poder demostrarle al mundo que en Él no existe racismo, que en Él no existe preferencias, que no existe excepción de personas, ni de credos, ni de naciones. Él vino a amarnos y Él vino a dar la vida por todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Aquí en el versículo
41 dice, y creyeron muchos más por las palabras de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, de toda la conversación de nuestro Señor Jesús, y se lo resumí todo en los 42 versículos de este capítulo 4, se los resumí todos rápidamente para que entendamos el propósito de lo que el Señor Jesucristo, la enseñanza que el Señor Jesucristo nos estaba dando en ese momento. Fíjese usted en algo muy importante, que quizás usted haya oído este mensaje, usted haya leído este capítulo más antes, muchas veces, como yo lo he hecho, lo he leído muchas veces y lo he oído predicar muchas veces. No sé si usted se haya dado cuenta de algo muy importante, muy interesante aquí en esta conversación, cuando la mujer samaritana entendió que él era el Mesías y aceptó a Jesucristo y soltó el cántaro, tiró el cántaro y no le importó el agua, ya no le importó a lo que había ido al pozo, ya eso se quedó en segundo término. Ahora corrió a la ciudad a decirle a las demás personas. Ahí tiró también su egoísmo. La mujer samaritana tiró su egoísmo y no lo agarró solo para ella, sino que lo compartió con los demás, con las demás personas en esa ciudad de Sicar. Y no le importó correr a la ciudad, y no le importó que la gente dijera, pero tú eres adúltera, o eres prostituta, o eres fornicaria. No le importó las críticas que la gente le fuera a decir. Tú has tenido 5 maridos, o tú has hecho esto y aquello. No le importó eso. Ella fue y predicó de que había un hombre en el pozo que le había dicho todo lo que ella había hecho, y todo con señales y con nombre y con punto y seña. Y ahora le dijo, vengan a verlo, vengan a conocerlo. Y entonces la gente se alborotó y empezó a correr con ella hacia las afueras de la ciudad, hacia el pozo, para conocer a ese profeta, a ese Mesías que le había hablado a la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que no nos habíamos dado cuenta quizás en algún momento fue que el Señor Jesucristo utilizó a esta mujer samaritana para preparar el camino. Dios es un Dios de planes. Dios no hace nada a lo loco. Dios no hace nada a lo ahí se va. Él no improvisa nada. Él todo lo planea. Inclusive desde cuando Él nació, la Biblia dice que Él planeó su nacimiento, dado que Elizabeth quedó embarazada 6 meses antes de que María fuera embarazada. 6 meses de edad le llevaba de ventaja Juan el Bautista, quien dice la Biblia que hizo, preparaba el camino para cuando él empezara su ministerio. Ya tenía avanzado, ya tenía preparado el camino para cuando él llegara a predicar, la gente aceptara al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él es un Dios de planes y Él planea las cosas, y a veces nosotros le rogamos y que quisiéramos que el Dios nos diera una varita mágica para que le dijéramos así, le hiciéramos así, apareciéramos comida en nuestra mesa, un carro en nuestro estacionamiento, un techo que apareciéramos un techo de concreto, los que tenemos techo de lámina, o que tuviéramos piso de cerámica, de loseta, los que tenemos piso rústico, o que hiciéramos una alfombra. Quisiéramos que la fe, quisiéramos que la Biblia, quisiéramos que el Señor nos diera una varita mágica para resolver todos los problemas, pero no es así, amados hermanos y amigos. Es cuando el Señor Jesucristo le place y Él tiene planes que tiene que ir cumpliendo durante el trayecto de la petición de lo que usted le está pidiendo a Dios. Tal Dios está diciendo, no, yo tengo que hacer esto y aquello antes de llegar a este plan. Él planeó todo aquello desde el momento en que iba a caminar, en que iba a cruzar la región de Samaria. Él ya sabía lo que iba a pasar, y él dijo, voy a planearlo todo. Yo no puedo entrar a la ciudad porque soy judío. Yo no puedo mandar a mis discípulos a predicar ahí a la ciudad porque son judíos, y ya el Señor Jesucristo sabía este problema de que no les iban
a ver con buenos ojos, de que lo iban a ignorar, inclusive hasta lo podían burlarse de él, llegar llegar quizás al momento de tener problemas con él. Y él dijo, no, lo voy a planear de esta manera. Va a venir una mujer, yo le voy a hablar, ella va a creer en mí, y este va a ser el instrumento que va a entrar a la ciudad de Sicar y les va a predicar, les va a decir, les va a invitar a que vengan a mí. Bendito sea el Señor. Utilizó a esta mujer para que les predicara y los trajera. Toda la multitud vino y se los trajo a las plantas de él, y en donde él aprovechó para predicarles el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el punto importante de esa conversación, que la mujer fue salva, tal vez su esposo fue salvo, muchas gente, por eso el versículo 42 dice que le decían a la mujer, ya no te creemos a ti solamente, o sea, todo lo que dijiste fue cierto, no es que no le creyeran, sino dice, no te creemos solamente por lo que nos dices, sino que ahora nosotros lo hemos comprobado, dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ella fue y se los trajo, le dijo, órale, aquí están, ahora está, ya hice mi trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo te está llamando a ti, hermano, o a ti, amigo, que me escuchas. Él te está poniendo en ti ese don de que predique su palabra, de que prepare su camino, de que lleve su evangelio, y te está usando a ti como un instrumento para que otras almas vengan también al arrepentimiento, para que otras almas vengan también a las plantas del Señor, y te está usando a ti como un instrumento. No te resistas, sino hazlo con alegría, hazlo con gozo, hazlo con esa fe, esa creencia, ese regocijo de que así como tú has sido salvo, hay mucha gente que necesita también ser salvo, oír de la palabra de Dios para que sean salvos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No importa quién sea, que sea pobre, que no use zapatos, no importa que no tenga carro, no importa que no tenga casa de 2 pisos, no importa que, o inclusive todo lo que, si eres rico, si eres pobre, no importa cómo seas, delante de la presencia del Señor, Él ya rompió esa barrera de racismo, esa barrera de nacionalidades. Ahora somos todos uno en el Señor Jesucristo, y Él nos ama a todos por igual, y Él perdona los pecados a todos por igual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Me regocijo en la palabra de Dios y en todos los hechos que hizo nuestro Señor Jesucristo, y se los comparto con mucha alegría hasta donde llegue esta señal, a la hora que usted esté viendo este video, y que Dios toque su corazón, que Dios toque su vida, que Dios toque su alma. Aleluya, que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Hasta aquí les dejo este hermoso pasaje, y para que usted lo siga rumiando, ¿no? Como hacen el ganado bovino, para que usted lo siga, se siga deleitando en este pasaje y lo siga digeriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí les dejo este tema. Espero que lo hayan entendido y se regocijen al igual que yo. Dios les bendiga. Este es su canal de Cosas Interesantes. Yo soy Cristóbal Hipólito, y nos vemos en otro video. Aleluya.